Y si te dijera que el régimen cubano y el régimen nazi tienen mucho más en común de lo que muchos están dispuestos a admitir. No estoy hablando de ideologías ni de racismo. Estoy hablando de cómo se controla a un pueblo. Yo nací en Cuba y me crié allí. Y no fue hasta que salí que entendí algo aterrador. Lo malo, tóxico y destructivo que puede llegar a ser un régimen para mantenerse en el poder. En la Alemania nazi, después de 1933, solo existía un partido, el Partido Nacionalista. No había elecciones reales, ni tampoco había competencia política. El Estado y el partido eran lo mismo. En Cuba, desde 1959, ocurre exactamente lo mismo. Un solo partido, el Partido Comunista, reconocido constitucionalmente como la fuerza dirigente superior. No hay pluralismo político real, ni partido alternativo. Cuando solo existe un partido, el ciudadano deja de elegir y empieza a obedecer. El régimen nazi construyó un culto alrededor de Hitler. Era presentado como el Salvador, el guía, el hombre indispensable. Criticarlo no era una opinión, era traición. En Cuba, el culto a Fidel Castro fue y sigue siendo una pieza central del sistema. Su imagen, sus frases, su figura histórica son tratadas como intocables. Cuestionar al líder no es visto como pensamiento crítico, sino como un ataque a la patria. Cuando un líder se vuelve sagrado, el poder deja de rendir cuentas. El nazismo entendió algo fundamental. Controla la información y controlarás la realidad. Prensa, radio, cine y educación estaban al servicio del régimen. En Cuba sucede algo similar. Todos los grandes medios son estatales. La educación está profundamente ideologizada. Desde niños nos enseñan a qué pensar, a quién admirar y a quién culpar. No necesitas convencer a la gente si nunca le diste la oportunidad de escuchar otra versión. En la Alemania nazi, el opositor no era un rival político, era un enemigo del Estado. Se usaban etiquetas para deshumanizarlos como traidor, degenerado o enemigo del Reich. En Cuba el lenguaje es distinto, pero la lógica es la misma. Contrarrevolucionario, mercenario, gusano. Cuando el poder convierte al que piensa distinto en enemigo, la represión se vuelve moralmente justificable. Entendamos que el régimen nazi no dependía solamente de la Gestapo, dependía de ciudadanos que vigilaban a otros ciudadanos, vecinos que se denunciaban entre sí. Y en Cuba existe el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, un sistema de vigilancia comunitaria donde el control no siempre viene de arriba, sino del entorno más cercano. Y el totalitarismo es mucho más efectivo cuando la gente se vigila sola. Todo régimen autoritario necesita un enemigo constante. En la Alemania nazi, los judíos, los comunistas, las potencias extranjeras. En Cuba, los Estados Unidos. Que si el imperialismo, que si el bloqueo. Si siempre hay un enemigo externo, nunca hay responsables internos. Vuelvo y repito, Cuba no es la Alemania nazi, pero los métodos de control, la eliminación de libertades, la criminalización de los que pensamos diferente, siguen un patrón inquebrantablemente similar y la historia no siempre se repite con los mismos símbolos, pero sí con las mismas estructuras. Ahora dime tú, ¿comparación exagerada o discusión necesaria? Te leo en los comentarios. ¡Chao!